Así, en la primera etapa de Hola Argentina, em, intentamos conocer un poco más sobre, bueno, cómo está compuesto el contexto y el ecosistema de proyectos que trabajan la temática migratoria e identificamos, gracias por supuesto a muchos de ustedes, cuáles son los principales retos que viven los migrantes. Sabemos que hay muchísimo más por seguir aprendiendo y por esto organizamos esta sesión que marca el inicio de un ciclo de 8 encuentros que estaremos desarrollando con el objetivo de generar un espacio virtual de información, colaboración y vinculación en torno a esas áreas de complejidad, a esas áreas desafiantes que enfrenta la población migrante. Esta es la primera sesión donde vamos a estar tratando el tema de la regularización migratoria. Y bueno, les deseamos que lo disfruten mucho y son todos muy bienvenidos. Para iniciar, y como representante de la organización que nos acompaña a desarrollar esta iniciativa, me gustaría presentarles a Elisa Roth, quien es oficial de coordinación de proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones, para que nos comparta algunas palabras de bienvenida en esta primera sesión. Elisa, muchas gracias por acompañarnos. Hola Mariani, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por pasarnos la palabra. Bueno, del lado de OIM, obviamente es también un gran placer poderles dar la bienvenida a este espacio virtual. Voy a ser muy breve también como Mariani, solo para enmarcar un poco el vínculo entre OIM y Ashoka, que no nace hoy. Empezamos a hablar de la posibilidad de crear este programa Hola Argentina ya al final de 2019 y empezamos con las actividades formalmente en 2020 con una primera fase de colaboración. Como comentó Mariani, la primera fase, ahí empezamos un trabajo de exploración de acciones innovativas que ya estaban presentes en el territorio argentino, a nivel de individuos, de instituciones gubernamentales, de academia, del sector privado, y justamente para tratar todas las problemáticas que surgían vinculadas con los desafíos de la migración. Ahí pudimos mapear más de 40 innovaciones sociales y iniciativas que ya están, bueno, en varias etapas de desarrollo a partir de prototipo, de ideas, hasta muchas iniciativas que ya estaban funcionando. Y bueno, por el lado de OIM es también un gran placer poderles comentar que encontramos y entramos en contacto con unas realidades a nivel nacional que no necesariamente conocíamos directamente, pero que sí en este último año pudimos integrar directamente en el trabajo de la organización. Así que para nosotros ese ya fue un gran éxito de la primera etapa de trabajo con Ashoka y del programa Hola Argentina. En paralelo justamente llevamos a cabo con Ashoka webinarios con diferentes stakeholders y justamente para crear este espacio de pensamiento crítico, y que se creó, la verdad, un espacio muy rico de conversación sobre todas las temáticas que surgieron de las conversaciones iniciales a partir de educación, regularización migratoria, acceso al trabajo, acceso a salud, a vivienda. Digamos, teníamos un abanico muy amplio de temáticas vinculadas obviamente con la migración y con los desafíos que cada migrante encuentra en su percorso. Una temática también importante obviamente fue el de todo lo que son los desafíos durante la pandemia COVID-19. Muchas de las temáticas que encontramos el año pasado siguen siendo vigentes este año, muy actuales, y justamente en este ciclo de conversatorios del cual hablaba Mariani vamos a profundizar varias de estas temáticas y crear de vuelta este espacio de aprendizaje conjunto que fue tan rico el año pasado. Y bueno, el planteo para este año obviamente es seguir mapeando, seguir creando espacios de aprendizaje y también agregar un componente más de asesoramiento, digamos, algunas iniciativas que fueron identificadas como con un gran potencial de escalabilidad, o sea, de llegar a una masa crítica
y llegar a tener un impacto importante, y también de replicabilidad, o sea, tener en cuenta ideas que se pueden replicar rápidamente en otros contextos, en otros países, y que por eso son muy interesantes a tener en cuenta. Bueno, OIM Ashoka comparten muy fuertemente la visión de la migración como una oportunidad, de cada migrante como un agente de cambio muy importante a diferentes niveles, y creo que sigue siendo importante, nunca es de más, seguir destacando esta fuerza creativa, ese dinamismo que está presente en la comunidad migrante y que tiene un impacto fuerte en la comunidad misma y también en la comunidad de acogida. Así que de vuelta, me alegro mucho de poder estar en este espacio, muy curiosa de escuchar de ustedes, de sus experiencias vinculadas al tema de migración, y los agradezco mucho y que tengan todos un muy, muy buen webinar. Muchas gracias, Elisa, por tus palabras. Siempre ha sido un placer trabajar con ustedes y que nos acompañen a seguir promoviendo la Argentina. Ahora, para iniciar con el tema que hoy nos reúne y para dar contexto a la sesión, nos gustaría compartirles por qué, de acuerdo a lo que pudimos relevar en la primera etapa de Hola Argentina, el tema de la regularización migratoria emergió como uno de los principales desafíos y retos complejos para la vida de los migrantes. En este sentido, entre lo que pudimos relevar, vimos que, bueno, efectivamente es un proceso complejo, burocrático, que se ha ido complejizando aún más en los últimos años por temas vinculados a tecnología y accesibilidad, a costos, a demoras en respuestas, quizás en algunos casos a presencia de gestores para agilizar los trámites, e incluso falta de asistencia en pasos fronterizos, entre otros temas. También, y a pesar de todo esto que les comentaba, también pudimos relevar que existen muchos hitos positivos en torno a la regularización migratoria en el país, tales como que desde los años 90, por ejemplo, los acuerdos regionales como Mercosur, UNASUR, la Comunidad Andina, entre otros, han facilitado los procesos de integración y regularización, y también que Argentina, y hay que destacarlo, es uno de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de instrumentos legales vinculados a políticas de regularización migratoria. Esta doble mirada y esta ampliación justamente de la mirada es un ejemplo de por qué desde Hola Argentina y desde Ashoka creemos que es necesario seguir promoviendo un abordaje mucho más amplio, mucho más integral de lo que trae consigo cada desafío. E incluso proponer ideas superadoras a estos desafíos. Y por eso nos encontramos aquí hoy, por eso los invitamos hoy. Y bueno, ahora sí, para darle paso al momento central de este encuentro, con el que queremos lograr ese objetivo de seguir ampliando nuestras perspectivas sobre la regularización migratoria, queremos invitar a Candela Martín, quien guiará y moderará la conversación del panel que tenemos preparado para hoy. Candela es periodista, redactora en el diario Clarín. En el año 2017 integró el equipo de producción, conducción e investigación de Radio Nacional, que creó la serie de podcast Nos sobre migración, que fue nominada a los New York Festival Radio Awards. En febrero de 2020 realizó un reportaje para Clarín sobre la celebración del 40º aniversario de la llegada de 293 familias refugiadas del sudeste asiático a Argentina durante la dictadura militar a finales de los años 70, la construcción de una estatua de Buda de 13 metros de altura en una de las comunidades laosianas asentadas en Posadas, y la integración de las generaciones más jóvenes. Muchas gracias nuevamente a todos y todas por acompañarnos hoy. Candela, el escenario virtual es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Mariani, y gracias también a Ashoka, gracias a OIM por hacer esta
esta conexión también y por permitirme ser parte de esta conversación y de poder seguir debatiendo ideas, que me parece que es lo que nos termina enriqueciendo y nos termina acercando en un tiempo pandémico en el que a veces nos sentimos un poco lejos, que quisiéramos encontrarnos personalmente, pero de esta manera estamos un poquito más cerca y siempre es un buen momento para poder compartir ideas. No voy a estar sola, eso es lo importante, sería muy aburrido escucharme a mí, y aparte no soy la que sabe especialmente este tema, por eso es que Ayoka y OIM reunieron a un montón de personas que son expertas en migración, así que voy a ir presentando de a poquito a uno para que no sea tan serio, pero también para ir introduciéndonos en la conversación. Está con nosotros María Inés Pacheca, es coordinadora de investigación de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF. Hola María Inés, te saludo, buen día. Hola, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Muy bien, está también con nosotros Pablo Seriani Cernadas, es coordinador del programa Migración y Asilo en el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. Pablo, buen día, gracias por unirte. Muy buenos días, Candela, muchas gracias, saludos a todas y a todos y gracias por la invitación. Ahí alguien dijo que no se escucha, Gabriela Suárez, no sé si es que no se me escucha a mí o no se escucha a los demás, pero por las dudas lo aviso por si hay algo que haya que corregir. Ahí está, perfecto, algunos dicen que escuchan, bien. También nos acompaña Juliana Guzzo, es coordinadora del programa Acompañamiento Migrante del Centro de Estudios y Desarrollos de Políticas Públicas Integrar desde Mendoza. Nos gustaría mucho estar en Mendoza. Hola Juliana, buen día. Hola, buen día Candela, gracias por la invitación. Gracias a vos. Vincenzo Pensa Terán también está con nosotros, es vicepresidente de la Federación Argentina de Colectividades y expresidente de la Asociación de Venezolanos en Argentina. Vincenzo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, expectantes. Muy bien. Y también Luciana Literio, que es jefa de departamento y asesora técnica de la Dirección Nacional de Migraciones. Buen día, Luciana, y gracias por reunirte y por unirte a nosotros. ¿Qué tal? Buen día para todos y todas, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, si les parece, y ya que esta sesión es de innovación social en torno a los desafíos de la migración en Argentina, antes voy a aclarar que aquellos que quieran enviar sus preguntas pueden hacerlo en el chat escrito y los vamos a ir recogiendo para en algún momento del panel poder responderlos, así no son solamente las preguntas que planteamos nosotros, así que están más que invitados. Y bueno, ya que Luciana fuiste la última que presenté, me gustaría comenzar con vos para preguntarte justamente por qué en Argentina es un desafío el proceso de regularización migratoria. Bueno, en realidad, como ya fue un poco mencionado en la introducción, la política migratoria argentina es una política migratoria abierta a la inmigración, principalmente teniendo en cuenta que los flujos más importantes son de nacionales de la región y del Mercosur ampliado, podríamos decir. Es una política que permite o facilita la regularización migratoria de esos nacionales. Como muchos saben, el criterio de nacionalidad Mercosur es un criterio que facilita el acceso a la regularidad migratoria. Y como desafío, seguramente tenemos que tener en cuenta el contexto actual en el que estamos actualmente, precisamente de pandemia, y desde la Dirección de Migraciones intentamos que el acceso a la regularidad no se pierda, a pesar de que estamos en este contexto tan particular. Por ese motivo, también como todos ustedes sabrán, se han suspendido los vencimientos de las residencias, y eso ha permitido que los migrantes no pierdan su regularidad migratoria. Y precisamente ahora ya hay una atención presencial desde la Dirección Nacional de Migraciones, pero estuvieron durante un tiempo las oficinas cerradas, y por ese motivo muchos migrantes no pudieron continuar con sus trámites, pero sin embargo, al suspenderse los plazos de sus residencias, pudieron continuar con su regularidad migratoria. Lo que es importante tener en cuenta que el acceso a la residencia
y al DNI argentino es lo que le permite al migrante acceder a derechos y poder insertarse exitosamente en la sociedad. Así que la idea es tratar de que todos los desafíos o obstáculos que se presenten se puedan resolver precisamente. María Inés, Persica, ¿cuál es tu visión al respecto? Me parece que una de las cuestiones interesantes para pensar en esta enumeración que hacían acerca de el relevamiento que habían hecho desde Ashoka es que dentro de los desafíos hay, dentro de la lógica de regularización hay, como me parece, dos grandes criterios. Uno que es el que tiene que ver con la normativa y los criterios de regularización. Y otro es lo que tiene que ver con la cuestión como más administrativa o más burocrática de cómo se ponen en marcha esos criterios de regularización. Entonces, digamos, mi impresión es que Argentina es, dentro de los países de la región, diría que junto con Uruguay, los países que tienen los criterios de regularización más amplios y que más facilitan el proceso de regularización, o sea, porque tienen, o sea, a grandes rasgos porque tienen el criterio de nacionalidad Mercosur, que en Argentina da cuenta prácticamente del 90% de los trámites de regularización que se hacen en el país. Ese criterio ha tenido como distintas formas de ponerse en práctica, o sea, digamos, distintos caminos administrativos y distintos procedimientos. Creo que eso, o sea, que teniendo presente que el criterio de nacionalidad está vigente más o menos operativamente más o menos desde 2005, la verdad que son 15 años y en esos 15 años han habido mecanismos que se han ido afinando. Creo que uno de los mecanismos más importantes fue, ahora no me acuerdo bien en qué año, pienso que después Luciana lo puede aclarar, cuando Migraciones implementó la ventanilla única, o sea que todo el trámite se hacía por Migraciones y que a la persona le llegaba el DNI a la casa. Después, digamos, creo que varios de los desafíos que ustedes mencionaron, que hablaron de tecnología y accesibilidad, costos, demoras y gestores, en mi opinión, tienen que ver con lo que fue la puesta en marcha del sistema RADEX, que efectivamente, digamos, generó muchísimas dificultades, muchísimas complicaciones, sumado a un fuerte incremento de los costos. Digamos, siempre me parece que es interesante señalar que Argentina históricamente tiene un promedio de más o menos 200.000 trámites de radicación por año, salvo, bueno, el año pasado, que es como un año muy particular, y que ese promedio histórico bajó significativamente con el RADEX. O sea, con el RADEX se cancelaron 200.000 turnos de personas que habían solicitado hacer el trámite de radicación, y no salieron 200.000 residencias por RADEX en el primer año, ¿no? Entonces, digamos, pienso que siempre es importante distinguir cuáles son los criterios que dan el derecho a la radicación y a la regularización y cuáles son los mecanismos por los cuales se implementa, sin perder de vista que los mecanismos por los cuales se implementan pueden ser infernales y una tortura. Pero puedo tener mecanismos maravillosos y un criterio restringido, con lo cual las personas que van a regularizar van a ser muchas menos. Sí, sumo María Inés, tomando un poco lo que contaba Mariani al principio y parte de lo que relevó Ashoka, que en el último año se resolvieron el 45% de las solicitudes realizadas, el 25% está pendiente y el 30% fue intimado para subsanar la documentación presentada. Entonces me pregunto en qué falta avanzar, digamos, qué cosas hay que mejorar para que esos números cambien, Luciana. Sí, en realidad hay un poco de quizás demora seguramente en la tramitación, pero lo que es fundamental que hubo de cambio durante esta gestión es que anteriormente cuando el migrante iniciaba el trámite por RADEX, iniciaba el trámite, sacaba, digamos, el turno, pagaba la tasa migratoria y el turno seguramente en muchos casos será otorgado un año después de iniciado el trámite y hasta ese momento no tenía ninguna documentación que acredite que había iniciado el trámite por RADEX. El cambio fundamental que se hizo y que permitió regularizar a un montón de personas fue el certificado de residencia precaria electrónico, que esto implica que la persona apenas
descarga su turno en el RADEX, automáticamente luego de pagar la tasa ya recibe en su mail y puede descargar desde su teléfono el certificado de residencia precaria electrónico. Por lo tanto, la regularidad ya la tiene, a pesar de que el turno para continuar el trámite, porque el trámite lo inicia por el RADEX, puede ser que sea otorgado posteriormente, pero ya al iniciar esa tramitación automáticamente recibe ese certificado de residencia precaria. Esto hizo que, por ejemplo, en el último tiempo, a partir de este cambio, automáticamente más de 10.000 personas que tenían la cita pendiente en la Dirección Nacional de Migraciones recibieron su certificado de residencia precaria y automáticamente adquirieron regularidad migratoria. Eso fue fundamental y este cambio permite que cualquier inmigrante que inicie el trámite por RADEX ya tiene su residencia precaria electrónica, y también el RADEX facilita la tramitación del certificado de carencia de antecedentes penales, porque en el mismo sistema se realizan la solicitud de ese certificado, entonces también agiliza la tramitación. Me gustaría sumar la visión de Vincenzo en esto, en qué aspectos faltaría avanzar. Yo creo que tenemos que tratar de unir lo ideal con lo real, hacer una fusión que nos llevará a entender que si bien con la precaria hay cambios, que si bien todos los migrantes en este momento la Dirección Nacional de Migraciones puede estar intentando avanzar en los procesos de regularización, hay un fuerte atasco y que eso está generando muchos más problemas. Ok, es cierto que durante pandemia se suspendieron los vencimientos, o por lo menos eso dice la ley, pero frente a situaciones reales, la cuestión no funciona así. La gente pierde su obra social, algunos pierden su trabajo, otros son precarizados de una manera terrible. Es cierto que la ley dice esto, pero también es cierto que pasa esto. Entonces tendríamos que ver cómo subsanar ese vacío que lo que nos va a crear son mayores dificultades. Yo, la verdad, pienso que todo lo que se haga por evitar explotación sexual, que todo lo que se haga por evitar esclavitud, todo lo que se haga por trabajar por la sociedad en general, pero en nuestro caso por los migrantes, y que eso vaya en función de los derechos, está bien. Pero insisto, lo ideal, lo real. ¿Cómo lo unimos? Juliana, ¿vos también crees que hay un aspecto real y un aspecto que tiene que ver con lo legal, en este caso? Bueno, haciendo referencia también un poco y tomando lo que decía Marinés, el tema de los mecanismos de implementación, nosotros desde una provincia que no es Buenos Aires, entendemos, y como para ubicarnos un poco, nosotros somos una provincia, estamos en una provincia de frontera que comparte uno de los pasos más transitados con Chile. Entonces la población migrante que llega a Mendoza a veces llega para residir y otras veces está en tránsito, entonces evidentemente la complejidad que nosotros evidenciamos en la población migratoria es diferente por ahí de otras regiones y de otras provincias. Eso lo hemos podido identificar también en algunas charlas y encuentros previos que hemos tenido acá, en estos mismos encuentros con Ashoka. En estos mecanismos de implementación vemos una falta de coordinación interinstitucional que muchas veces se da, por ejemplo, cuando se solicita un trámite de residencia, un certificado de residencia, por ejemplo, y cuando el registro civil en la provincia de Mendoza no estaba atendiendo, en el caso en el contexto de pandemia. Entonces, conseguir la documentación para comenzar el trámite de regularización se hacía dificultosa.
También lo identificamos, por ejemplo, y tiene mucho que ver con esto de si se cumple el derecho a salir del país de la manera adecuada, cuando la población, por ejemplo, venezolana o haitiana llega a Argentina y a Mendoza específicamente sin la documentación necesaria para comenzar su trámite de regularización. Nosotros en estos casos vemos, por ejemplo, una centralización de las funciones administrativas de las embajadas en Buenos Aires, y la población que está acá en Mendoza queriendo comenzar ese trámite tampoco puede acceder a la regularización. Entonces, estos mecanismos, digo, de implementación generalmente en lo ideal, en el marco normativo, pueden estar muy bien pensados, digo, pero a la hora de implementarlos creo que faltan este tipo de vinculaciones y de aceitar algunos procesos. Pablo, además de consultarte para vos desde tu punto de vista en qué falta avanzar, te consulto también cuáles son los aspectos que podríamos destacar como positivos quizás. Sí, gracias, Candela. Sí, a ver, en esta cuestión de avanzar, me parece que siguiendo esto que comentaba Luciana sobre la importancia de la precaria automática, agregaría, bueno, cómo agilizar esos trámites, algo lo mencionaba Marinés también, cómo pasar ya de la precaria automática, que es un cambio sustantivo muy importante respecto de las trabas sistemáticas de la gestión anterior, a lograr cerrar el trámite de residencia, obtener un permiso de residencia y un DNI lo antes posible. Agregaría abogar por la gratuidad de los trámites. ¿Sí? Estamos hablando, y ahí esto lo vinculo con una cuestión de cambio de narrativa, ¿no? O sea, a veces en Argentina o a nivel mundial, cuando hablamos de regularización, pasamos desde el discurso casi criminalizante, donde la regularización se ve como un perdón o una amnistía a un tipo de falta, o en el mejor de los casos a un favor que te hace el Estado. Acá yo creo que el cambio de narrativa es un servicio público esencial para toda política migratoria que piense que la migración debe integrarse, se le debe facilitar la inclusión social, etc. ¿no? Entonces es un servicio básico y por lo tanto, digo, no es lo mismo un servicio a una empresa, y hay muchas tasas migratorias vinculadas con empresas con fines de lucro que involucran permisos de residencia, que lo que es la inclusión y la integración social de las personas, ¿no? Entonces ahí pensaría, ¿por qué no un régimen gratuito? Hay muchos trámites administrativos que son gratuitos en todo nivel de gobierno, ¿no? Entonces, o ir hacia ese lugar, ¿no? Me parece que eso facilitaría mucho. Y luego, me parece que el gran avance que se hizo en términos positivos de regularización, Marinés hablaba de eso, la propia ley es un marco excepcional y muy interesante, y un cambio copernicano pre-2013 en adelante. Sí hay cómo avanzar en esa misma lógica, ¿no? De la ley que obliga al Estado a facilitar la regularización, justamente por ese objetivo central de integración y de acceso a derechos sin ningún tipo de traba. Hay un reto, ¿no? Y que tiene que ver con las personas que no son nacionales del Mercosur. Ahí creo que hay que repensar, ¿no? La realidad en esto que plantea Vincenzo, ¿no? Cómo acercar lo ideal o lo que propone la ley con la realidad. Y ahí, bueno, me parece que el ejercicio de revisar esta realidad de personas que vienen de otras regiones, ¿no? Su inserción en diferentes modalidades de la economía social y popular, o incluso la regularización dentro del marco de una obligación de asistencia humanitaria básica, ¿no? Por la marginalidad que supone la irregularidad migratoria, ¿no? Creo que creativamente, con la misma ley que tenemos, se puede llegar a esa universalidad de la garantía del derecho a migrar que se propone la ley, que reconoce la ley como derecho a todas las personas migrantes. Claro, porque uniendo a Pablo lo que decías vos y también lo que decía Vincenzo, y yo iba leyendo algunos mensajes que iban llegando, una cosa es, digamos, una integración desde lo legal, pero otra cosa es la integración desde lo social, desde lo laboral. ¿Cuál es tu visión, Vincenzo, en este sentido? Creo que la Argentina siempre ha sido un país receptivo. Siempre la Argentina ha abogado por la integración, tal vez en algunos momentos más o en otros menos, pero es fundamental, sin lugar a dudas. O sea, podemos tener una documentación, podemos intentar insertarnos en la sociedad, pero también hay que tener en cuenta los factores sociales, políticos, económicos. O sea, en una sociedad donde hay desempleo generalizado, pensar en la inserción
de la comunidad migrante es difícil. Entonces, creo que ahí es un factor fundamental la unión de la sociedad civil con el Estado, con el resto de las organizaciones migrantes y generar, con los empresarios, generar vínculos que puedan seguir facilitando esa inserción. Porque yo puedo tener un DNI, como decían por ahí, pero si no tengo un trabajo, si no logro acceder a las facilidades como una cuenta bancaria o vuelvo al trabajo, pues la inserción es nula. Estoy en un país donde estoy perdido. Entonces, sí creo que es importante la vinculación de todos, la unión de todos para que esto sea posible. Y en esto la Dirección Nacional de Migraciones tiene una gran responsabilidad a futuro. Lograr que esa unidad funcione tomando en cuenta todos los protagonistas. Todos los protagonistas. Tomo un poco lo que respondieron los dos, tanto Pablo como Vincenzo, y Luciana, te pregunto si en esto que planteaba Pablo de una posibilidad de que sea, digamos, la gratuidad de los trámites, si hay algo que se pueda llegar a encaminar en ese sentido desde Migraciones, si es algo que se tiene en mente o en vista. Sí, en realidad ya está contemplado en el marco normativo actual, hay ciertos trámites que están exceptuados del pago de la tasa migratoria. Aquellas personas que acrediten situación de vulnerabilidad, aquellas personas que estén en tratamiento médico y tampoco no tengan recursos para abonar la tasa migratoria, los solicitantes de asilo, perdón, ya los refugiados, digamos, cuando ya se les reconoce el estatuto de refugiado, también están exceptuados del pago de la tasa, y también todos aquellos migrantes que ingresan bajo categorías que tengan que ver con visados humanitarios. Es decir, que ya el marco normativo actual permite exceptuar de la tasa migratoria a todos estos casos de migrantes. Y también respondiendo un poco a lo que mencionó Pablo de otras nacionalidades que no sean los nacionales del Mercosur, ampliado, desde la Dirección Nacional de Migraciones ya se está trabajando en la idea de desarrollar un programa de regularización para migrantes senegaleses, que sabemos que es una población muy grande aquí en Argentina, y que muchos están en situación irregular, así que se está trabajando para dar solución a futuro a esta nacionalidad, y también en un programa de regularización para nacionales procedentes de CARICOM, Cuba y República Dominicana, también teniendo en cuenta que estos nacionales, como sabemos, no son del Mercosur y hay muchos residiendo en situación irregular aquí en la Argentina, y que también utilizan el sistema de asilo para adquirir regularidad migratoria, y por ese motivo en realidad la idea va a ser que a futuro también se está trabajando actualmente para un programa de regularización también para esos nacionales. Así que bueno, era para comentar también un poco respondiendo a lo que había mencionado Pablo. Bien, gracias. Juliana, desde tu visión, vos hace un rato marcabas la diferencia, ¿no? Que lamentablemente, por más que se traten de implementar cuestiones que sean federales, a veces se marca la diferencia o se nota la diferencia en ciertos trámites o en ciertas facilidades cuando no se está en Buenos Aires. Preguntarte si en ese caso, digamos, cuál es tu visión al respecto y también de qué manera vos considerás que se puede hacer más integral la política de regularización migratoria en Argentina, considerando esto, ¿no? Que no siempre se hacen los trámites desde Buenos Aires, que es donde a veces se centraliza todo, lamentablemente. Sí, como comentaba recién, el tipo de trámites que muchas veces se requieren para poder acceder a la documentación, para comenzar el trámite de regularización migratoria, presentan algunos desafíos que resultan excluyentes
para gran parte de la población migrante, o por lo menos para la población migrante con la que nosotros estamos trabajando, que son personas que no tienen recursos, que se encuentran en una situación de pobreza, y entonces para las necesidades básicas, digo, tienen que salir a buscar trabajo, se les imposibilita por no tener la regularización migratoria. En contexto de pandemia fue difícil también porque en un momento, como decía recién Luciana, la Dirección Nacional de Migraciones y otras dependencias gubernamentales también dejaron de atender al público. Entonces, hago referencia a esta población porque estaba en contexto de extrema vulnerabilidad, ¿no? Digo, parándonos desde ese lugar y viendo la condición de estas personas y las posibilidades era nula o escasa, si además teníamos que sumar a esto que para tener, por ejemplo, de nacionalidad venezolana o haitiana, un certificado de antecedentes penales, tenía que viajar a Buenos Aires para poder conseguirlo en su embajada. Digo, esta situación generó muchos conflictos y muchas situaciones de vulneración de derechos para esta población. Entonces, desde las provincias y sobre todo desde Mendoza, que estamos trabajando, nos empezamos a plantear cuál podría ser el rol del Estado, ¿no? Y cuáles serían los lineamientos de la política migratoria, y creemos que de la lectura de una realidad más federal, desde una realidad regional, donde haya una escucha. Nosotros valoramos igual, y esto quiero dejar claro también, valoramos mucho el vínculo que tenemos actualmente con la delegación de Mendoza, de la Dirección Nacional de Migraciones. Es un diálogo permanente que tenemos donde podemos ir a expresar y donde entendemos también que las personas migrantes pueden ir a expresar estas dudas o problemáticas, pero creemos que se necesita una mirada y una lectura regional. Ahí también valoramos mucho, por ejemplo, distintos colectivos, por ejemplo el de Agenda Migrante 2020, que es un colectivo de organizaciones de toda Argentina, de organizaciones sobre todo de migrantes, que a raíz de la pandemia también se vinculan para poder manifestar qué está pasando a nivel migratorio en el país. Digo, también escuchar estas voces es importante. Me gustaría preguntarles a María Inés y a Pablo, ¿qué actores consideran ustedes que son fundamentales para, digamos, para esta regularización y para también que se mejore la experiencia y para que haya una política un poco más integral, que es lo que veníamos charlando? Pablo, puedo empezar porque quiero como retomar algunas de las cosas, muy amables, caballero. No, quería retomar algunas de las cosas que habían comentado Luciana y Juliana y también Pablo y Vincenzo. O sea, me parece que Argentina hizo lo que decía Pablo, o sea, este giro copernicano con el criterio de nacionalidad, ¿no? O sea, el criterio de nacionalidad Mercosur ampliado que da cuenta de tantas de las regularizaciones. El tema es que después de ese criterio de nacionalidad no hubo un avance equivalente para resolver el otro tipo de situaciones que se presentan. O sea, se resolvió el 90% de las situaciones, pero el otro 10% de las situaciones seguimos teniendo las mismas dificultades y los mismos problemas desde hace 15 años. Y son, como decía Luciana, las cuestiones que tienen que ver con lo que son las personas que son de países no Mercosur. Para las personas que son de países no Mercosur, es verdad que en la ley migratoria existen otras categorías, o sea, yo ahora no recuerdo bien, pero creo que el artículo 23 de la ley migratoria da como 27 categorías distintas para solicitar la regularización. De esas 27 categorías distintas, básicamente lo que se usa es nacionalidad Mercosur, y para los extra Mercosur, trabajador, estudiante y familiar de persona que está radicada. Y sin embargo son muy pocas las personas extra Mercosur que efectivamente pueden regularizarse, o como trabajador, o como estudiante, o como familiar. Y en parte eso tiene que ver con cuáles son los requisitos para regularizarse en esas categorías. Y pienso que dentro de los requisitos para regularizarse en esas categorías, la innovación que no se ha logrado hacer, o el criterio sobre el que no se ha logrado avanzar, digamos, básicamente tiene que ver con dos cuestiones. Que la ley no contempla un criterio de regularización por arraigo. Es decir, a ver, una persona
Y doy los ejemplos más conocidos que por todos nosotros. Una persona de República Dominicana o de Senegal, que hace 15 años que vive en Argentina y que no se pudo regularizar, claramente es una persona que se va a quedar a vivir en Argentina, que está viviendo en Argentina, que tiene su proyecto de vida en Argentina y que ya por el solo hecho de haber estado 15 años viviendo en Argentina, merecería tener un criterio de regularización a través del arraigo. O sea, porque efectiva y empíricamente y prácticamente está todos los días desde hace un montonazo de tiempo. Todas las organizaciones conocemos decenas y cientos de casos de situaciones de este estilo. Entonces, digamos, el criterio de arraigo es algo que... ¿Qué otra vez, Marinés? Y por otro lado, la otra cuestión es que el criterio de trabajador ha sido históricamente un criterio estrecho, o sea, un criterio estrecho por la clase de requisitos que tiene, y ahí quería retomar lo que planteaba Pablo, o sea, es un criterio que es ciego a lo que es el trabajo en la economía popular y en la economía social, que hoy da cuenta del trabajo no solamente de muchísimas personas migrantes, sino de muchísimas personas nacionales, ¿no? Y entonces acá quería como retomar con uno de los planteos que había hecho Vincenzo, o sea, la regularización es la condición necesaria, pero no suficiente. O sea, es verdad que tener el DNI no garantiza el acceso al mercado de trabajo y tampoco garantiza el trabajo registrado. Pero sin la regularización todas esas cuestiones directamente no ocurren. Entonces, digamos, si estamos todos de acuerdo que la regularización es el criterio necesario, pero no suficiente, y estamos de acuerdo que Argentina ha sido innovadora en todos los mecanismos que han resuelto la regularización Mercosur, pero que tiene históricamente pendiente la deuda con la población no Mercosur, es hora de pensar, digamos, formas de asegurar la regularización de las personas no Mercosur a través de programas que sean distintos a los que se implementaron y que ya sabemos que fracasaron en buena medida porque, digamos, dieron lugar a residencias temporarias que en muy pocas ocasiones se convirtieron en residencias permanentes. Entonces, creo que la otra cuestión que todas las personas que estamos acá estamos de acuerdo es que las vías de regularización y los caminos que funcionan son los que conducen sin fisuras a la residencia permanente. La residencia temporaria por 1 año, por 2 años y que no renueva la permanente, como pasó con el programa especial para Haití de 2017, decididamente no es una solución. O sea, si los programas no aseguran el camino clarísimo y concreto y efectivo a la residencia permanente, son parches. Pablo. Sí, no, retomando esta idea de ver la regularización como parte de una política elemental de inclusión e integración social, evidentemente pensar los actores que tienen que ser parte de ello nos lleva a algo que es imprescindible y es pensar la política migratoria desde el ángulo que hay que pensarlo y que tiene que ver con una política social. ¿Sí? Más allá que muchas veces por diferentes intereses políticos aquí o en otros países, aquí por suerte en los últimos años, en los últimos 20 años hemos tendido hacia otra mirada, salvo algunas excepciones y sobre todo en la gestión anterior, de ver la migración como un problema o como un tema de seguridad. Si lo vemos como una política social, hay que pensar en un esquema multiinstitucional en todos los niveles de gobierno y en todos los ámbitos del Estado. Y por lo tanto, la regularización es una herramienta más que nada operativa dirigida a obtener y alcanzar objetivos de políticas sociales imprescindibles para toda la sociedad. Y por lo tanto, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, dentro del Ministerio muchísimas áreas de desarrollo social, incluida CENAF, para hacer todo lo que está a su alcance para que no haya ningún niño, niña o adolescente en situación de irregularidad, pero tampoco sus padres, porque si sus padres están en situación irregular no tienen permiso para trabajar. El rol de los gobiernos locales, de los municipios, si las personas migrantes que habitan en cada ciudad tienen permiso para trabajar, digo, eso es un principio imprescindible para no solo la mejora de las condiciones de vida de la persona migrante, de su familia, sino de la comunidad que integra determinada localidad, determinado municipio. El Ministerio de Educación,
Es un sentido que la persona tenga la regularización, pueda trabajar, pero su título que acredite formación escolar o profesional o de otra modalidad en su país no sirva para nada, no sirva para integrarse en el mercado laboral para el cual se preparó. Digo, eso es todo riqueza para la sociedad receptora, para los estados locales, nacionales, ¿no? Entonces, digo, hay toda una serie de actores que son imprescindibles. La Secretaría de Población para planificar ya no solo la población migrante, cuando se habla de relocalización de población migrante, que es una propuesta en principio bastante interesante, yo digo, bueno, la relocalización va a ser exitosa en tanto haya políticas públicas de desarrollo humano, de generación de empleo, de acceso a la vivienda, de acceso a la tierra, etcétera, etcétera, para toda la población. Porque esta hiperconcentración de la población que vive en Argentina o no, en los grandes centros urbanos y alrededores es un problema estructural que tenemos hace muchísimo tiempo, y no se va a resolver solo con la relocalización de inmigrantes, sino con una mayor distribución equitativa de los recursos, de la tierra, del acceso a derechos, del acceso a servicios, del acceso a oportunidades de trabajo. Entonces, de vuelta, la regularización es una parte que debería ser casi, incluso en términos temporales, muy breve, y luego es la permanente inclusión de la población migrante en todas las políticas públicas dirigidas a generar condiciones de vida dignas para toda la población. Y de ahí la importancia clave que cada uno de los ministerios en temas sociales sean parte de la política migratoria, y lo mismo a nivel municipal, no solo del gobierno nacional, y luego la coordinación, ¿no?, entre municipios, provincias, Estado federal, como política de Estado hace objetivos comunes para toda la población, ¿no? Y la regularización, de vuelta, una herramienta para que los y las migrantes no se caigan de esas políticas de desarrollo para toda la población. Bueno, queden afuera. Quisiera sumar las visiones de Vincenzo y de Juliana respecto también de, digamos, una vez que esa regularización ya empieza a estar en marcha, la importancia de organizaciones, de ONGs para el acompañamiento de esos migrantes. A ver, antes de eso yo quisiera hacer una especie de cadenita, ¿no? Aquí voy. Sí. Migrar, un derecho. Regularizarse es también un derecho. No es un favor, es un derecho. Luego, esa regularización, como bien hemos dicho, te puede permitir acceder a otros derechos. Trabajo, vivienda, salud, convalidación de títulos universitarios, secundarios o los que sean. Eso también te va a facilitar una mayor integración. Cierro cadenita. ¿Cómo las organizaciones sociales podemos ser parte de esto? Y con diálogo, con la posibilidad de sentarnos y planificar en conjunto. Y ya no hablo solo planificar desde lo ideal, sino desde la realidad. Yo vuelvo lo ideal con lo real. Es un caballito de batalla que es fundamental. Y esto es algo que ha pasado siempre en la Dirección Nacional de Migraciones, no es esta gestión, no es la pasada, no es la anterior. Cada ventanilla es un mundo particular. Uh-huh. Cada funcionario en cada ventanilla te da una versión que a veces o te alegra o te asusta. En la mayoría de los casos te hace perder. Entonces, informar, y creo que para eso las organizaciones somos un gran puente, informar, planificar y acompañar. Y yo creo, insisto, somos ese puente necesario para que todo este proceso de regularización sea viable y sea útil. Uh-huh. Juliana. Sí, gracias. Bueno, también tomando un poco lo que dice Vincenzo, y la verdad es que sí, el rol de las organizaciones sociales, las organizaciones de las personas migrantes, ponerlas en valor, estos procesos de subjetivación política también que vienen llevando a cabo en los últimos tiempos en Argentina, en este empoderamiento de poder pedir, reclamar derechos, pero también a la vez acompañarse de manera
de manera bastante integrada, y nosotros no somos una organización de migrantes, sino de acompañamiento a personas migrantes y en sus situaciones. Bueno, en estos procesos también de acompañar esta integración en lo local, quizás el acompañamiento que no solamente implica decir cómo debe ser un trámite, sino también esto de generar instancias más de autonomía en las personas migrantes, definir los objetivos de las organizaciones en base a lo que se necesite, a lo que la población esté necesitando en ese momento, y no de acuerdo con lo que nosotros pensemos que se necesita. Eso me parece que eso es un desafío también de las organizaciones que trabajamos con personas migrantes o en contexto de movilidad humana. Y también el desafío de poder incidir en la elaboración de políticas públicas desde los distintos ámbitos o espacios que se vayan habilitando. Me parece que esa es la tarea. Cuando leía alguna de las preguntas que nos habían enviado, decían, bueno, ¿cuáles serían los desafíos? Me parece que el desafío es ir un poco más allá. La innovación también se trata de esto de conseguir espacios de diálogo, de escucha a las personas migrantes que están viviendo estos procesos. Digo, me parece que Vincenzo acá es un representante fiel de lo que debe ser, porque además lo están viviendo en primera persona, en carne propia. Nosotros tenemos este desafío, escuchar y acompañar de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo de la población, y en estos espacios también de debate y de incidencia. Bien. Quiero empezar a pasar algunas preguntas que nos fueron mandando. Nos extendimos un poco del tiempo, pero bueno, era algo que podía suceder, sobre todo con un debate tan rico y con tantas cosas para aportar, pero hubo una cuestión que surgió incluso durante las devoluciones de ustedes y que también se repitió en las consultas de quienes están participando, ese paradigma, así que le consulto en este caso a Luciana Literio. Sí, en realidad esa temática ya excedería la competencia de la Dirección Nacional de Migraciones. Es un tema que sí hay muchos casos que están demorados. Sabemos que la validación de títulos depende mucho de la nacionalidad del migrante, si el trámite es más fácil o más dificultoso, pero desde el Ministerio de Educación están abordando estas temáticas que tienen que ver con migrantes con ciertas titulaciones, que es un poco más complicado la validación. También sabemos que a veces directamente es un trámite que se inicia ante las universidades, dependiendo del título profesional con el cual el migrante arriba aquí a la Argentina. Pero sí, sabemos que es una dificultad que se está teniendo, pero bueno, como les decía, ya excede lamentablemente a la competencia de la Dirección de Migraciones. Sumo una, así después vamos pasando al resto, pero también consultan en el caso de migraciones en la actualidad, cómo es el proceso de solicitud de los migrantes en la condición de refugiados, cómo canaliza eso migraciones. Y en realidad la solicitud de refugio se realiza ante la CONARE, que es otro organismo, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, que es un organismo interministerial, del cual sí, el presidente de la CONARE en este caso es un funcionario de la Dirección de Migraciones, y las solicitudes se realizan directamente ante ese organismo, y bueno, ante la situación de pandemia, se siguieron recibiendo solicitudes igualmente, es decir que esa temática de refugiados igualmente no es que están cerradas las fronteras para las personas que solicitan asilo, sino que eso sigue estando vigente. Pero bueno, como les decía, no se aborda desde migraciones, sino desde la Comisión Nacional para los Refugiados. Bien. Acá ya lo dejo al azar, al que quiera contestar, el que quiera sumar en este tema. Nos consultan acerca de la precaria, que muchos consideran que es un instrumento que para algunos empleadores es considerado como informal, y eso lleva o digamos, facilita que haya una contratación no registrada, y si no sería mejor desarrollar un instrumento que no sea tan informal hasta que haya algo más, digamos, estable para ese empleado.
Precaria. Adelante, Vincenzo, todo tuyo. Precaria. Bueno, esto era una de las cosas a las que nos referíamos al principio, y la verdad muchos empleadores lo toman como algo a la ligera. Ciertamente es el inicio de un trámite, y con este tema de pandemia, por más que se renueve la precaria automáticamente, o sea, es un papelito que al empleador no le da ninguna certeza, y que al empleador en muchos casos le da muchas más posibilidades de no tener un empleado registrado formalmente. ¿Qué pasa también con eso? Yo, si tengo la precaria, es muy difícil a veces poder que la obra social de mi trabajo la tome. Lo real, lo ideal. Esto realmente puede ser tomado como un documento, pero entonces yo no sé si es falta de información o es una estrategia. Yo no sé qué otro documento, además de la precaria, la transitoria y la permanente, habrá que crear, inventar o ingeniar. Pero sí creo que lo que habría es que supervisar y acompañar. Bien. María Inés. Sí, yo quería hacer como un comentario vinculado a mi edad. En realidad, creo que de las personas que estamos acá, Pablo, Luciana y Vincenzo también, no sé, Juliana y yo, tenemos como una visión de muy largo plazo de todas estas dinámicas, ¿no? O sea, digamos, sabemos cómo funcionaban las cosas antes del cambio de la ley migratoria, sabemos cómo funcionaron en el momento en que se puso en marcha el Patria Grande, sabemos cómo cambiaron los funcionamientos cuando Migraciones puso la ventanilla única, sabemos cómo cambió cuando se restringieron los horarios de migraciones a partir de 2016 y cuando se puso en marcha el RADE, que aumentaron las tasas y demás. Históricamente, digamos, o sea, es cierto que la precaria es un papelito y es muy difícil para un montón de personas entender que es un documento válido y demás, pero también me parece que hay que contextualizar en qué contexto está apareciendo esta preocupación por la precaria, digamos. Durante muchísimo tiempo, las personas tenían la precaria literalmente por 3 meses o menos, porque enseguida les llegaba el DNI. Y entonces, históricamente, el problema de la precaria era con las personas que eran solicitantes de asilo, que lo único que tenían era una precaria por 1 año, 2 años o 3 años. Pero las personas que iniciaban el trámite de residencia por el criterio de Mercosur, la precaria era un papelito que tenían solamente durante un periodo de tiempo muy corto. Porque enseguida, a la brevedad, digamos, en general, dentro de los 3 meses, les llegaba el DNI. Esta preocupación por la precaria tiene que ver con un conjunto de elementos que efectivamente fueron de gestión y fueron administrativos y que a mi criterio, y lo voy a decir porque lo he dicho en 10.000 millones de lugares, se agudizaron tremendamente con la gestión de Cambiemos, con el cierre de oficinas migratorias, con la reducción de los horarios, con la restricción de personal, con el aumento de las tasas y con la puesta en marcha del RADE, ¿no? Entonces, digamos, yo pienso que en la medida en que el mecanismo de migraciones vuelva a funcionar como funcionó durante muchísimos años, las personas no deberían tener la precaria más de 3 meses. O sea, no tendrían que ni siquiera renovarse la precaria porque antes tendría que estar el DNI. Entonces, digamos, no es tanto cuestión de cambiar la precaria por otro papel, sino de volver a tener un mecanismo que haga que entre que las personas inicien el trámite y que reciban el DNI, pasen 4 meses a lo sumo, y no 1 año como estuvo ocurriendo antes de la pandemia. Contexto de pandemia, muchas reglas de juego han cambiado, es otra cabeza con la que hay que pensar, digamos, pero o sea, tener en claro que la cuestión es volver a tener un mecanismo que funcione como hubo durante muchísimos años. Adelante, Pablo. Sí, gracias. No, coincidir plenamente con lo que decía Marinés. Me parece que hay que llegar a ese objetivo que se logró, que es alcanzable, porque ya tenemos evidencia durante unos años de que la precaria dure muy poco tiempo, y entonces que esa instancia sea casi relevante en ese proceso del que estamos hablando de regularización, inserción sociolaboral, etcétera. Bien. Creo que complementariamente hay un paso que Migraciones ya está dando y que
así como lo que decía recién, la pandemia no es el mejor contexto para eso, pero bueno, uno confía que va a seguir profundizándose, sobre todo en el post-pandemia, que es la presencia de migraciones en articulación con trabajo, con desarrollo social, con municipios en el territorio, para justamente no esperar, más a lo que decía Juliana, además no esperar llegar a que la persona llegue a migraciones, o incluso que tenga que llegar desde provincia, sino que el Estado, de manera federal incluso, esté presente en el territorio, para que ese trámite sea lo más rápido y lo más simple posible. Lamentablemente durante la gestión anterior, la gestión de Cambiemos, esa presencia en el territorio fue una presencia amenazante, fue de persecución. Ahora volvimos a la presencia del Estado para facilitar la integración y el acceso a la regularización. Ojalá que esto se refuerce, porque finalmente sería un aporte significativo a acortar lo más posible esos plazos de irregularidad o de precaria, justamente para acortar el proceso de integración, de acceso al trabajo, de ir cerrando o empezando, perdón, la cuenta regresiva para acceder a programas de protección social básica, que lamentablemente siguen exigiendo 10, 20 años de residencia o 2 o 3 años de residencia, depende de cuál hablemos, ¿no? Ahí hay una reforma pendiente, así como, retomando la pregunta de alguien que está siguiendo la actividad, sobre la validación de títulos. La verdad que el sistema está desfasado. Entonces hay un problema, por un lado, logístico, o burocrático en cuanto a la duración de los trámites de validación de títulos, como de tramas más de fondo, ¿no? Que tienen que ver con miradas casi de preferencia nacional para el acceso o para el ejercicio de profesiones o el ejercicio de determinados oficios, y que obstaculiza y demora, ralentiza el proceso de integración de la mejor manera que puede cada persona, que es de acuerdo a las diferentes oportunidades que ha tenido allá o aquí de preparación para su inserción laboral y para el desempeño de oficios o profesiones. Bien, acerco otra pregunta de una de las personas que está participando, que dice cuáles son las acciones que se pueden tomar, y es un tema que también había surgido antes, para la unificación de criterios para los funcionarios que atienden en migraciones en las diferentes oficinas. Notamos que hay criterios muy distintos al momento de atender y esto obstruye el proceso de los trámites. Lo mismo, el que quiera responder, acá lo dejo libre. Bueno, a ver, comienzo yo si quieren. Quizás, bueno, sabemos que Migraciones tiene oficinas a lo largo de todo el territorio argentino, y puede haber algún tema de algunas particularidades que no son trámites que todas las delegaciones están acostumbrados a tomar. Les doy un ejemplo, por ejemplo, Programa Siria, que fue un programa específico para refugiados sirios que ingresaron aquí a la Argentina, que es un programa de visado humanitario. Y desde la Dirección Nacional de Migraciones tuvimos que desde sede central dar capacitaciones a todas las delegaciones, a las personas que atienden para los trámites de regularización, para que cuando se acercaban los llamantes, que eran las organizaciones que los iban a recibir, o los familiares que los iban a recibir, tengan que saber qué documentación tenían que presentar. Las delegaciones atienden quizás nacionalidades, como sabemos, la mayoría son del Mercosur ampliado, y cuando surge alguna temática muy puntual de algunas nacionalidades o programas especiales que no están quizás tan informados, tenemos que desde sede central hacer capacitaciones y tratar de informarlos para que los criterios sean los mismos. Y también ha pasado que desde las delegaciones tienen que consultar a sede central para poder luego transmitir la información correctamente. Bien. ¿Alguien más quisiera aportar? Paso a la siguiente. Entonces, quisiera como cerrar con algo positivo, como para poder dejar un mensaje a los que se unieron, a los que estuvieron durante esta horita y pico, y también creo que tiene que ver con el espíritu de Ayoka, que es este llamado a la acción, que es la proactividad, que es el hacer algo. ¿Qué mensaje quisieran dejarle a los que están del otro lado y que estuvieron acompañando toda esta hora? Ahora se pusieron tímidos todos. Bueno, comienzo yo. Bueno, en realidad agradecerles
a todos y a todas por el espacio. La verdad que es un espacio sumamente interesante de poder intercambiar sobre estas temáticas que hacen a la cuestión migratoria, y también al poder escuchar las consultas de los migrantes y de las asociaciones que están en continuo contacto con ellos, que son en realidad también las que los pueden asesorar, asistir, y que también son las que reciben todo tipo de consultas, y nosotros desde la parte gubernamental siempre abiertos a todos estos espacios, y a recibir, por supuesto, todas sus sugerencias, comentarios, que son, por supuesto, siempre muy fructíferos para poder ir siempre mejorando nuestra gestión, y, como sabemos, poder acercarle a todos los migrantes el acceso a la regularidad migratoria y el acceso a derechos. Muchas gracias. Bien. Gracias, Luciana. Adelante, Vincenzo. Está María Inés. Bien, primero Por María favor, Inés. María Inés. No. Está bien, porque lo que yo voy a decir por ahí es un poco deprimente y vos seguro que después lo levantás. No, a ver, no es que sea deprimente. A ver, yo soy antropóloga y entonces siempre, digamos, tengo como una mirada de largo plazo y una mirada por ahí más estructural. Entonces, digamos, mi reflexión, que, o sea, es deprimente porque, digamos, no tengo ninguna propuesta así optimista, y es deprimente porque no da alegrías individuales. La integración de las comunidades migrantes en los países de destino son procesos de larguísimo plazo, y son procesos que generalmente llevan por lo menos una generación, ¿no? Y siempre hay una generación por ahí que es la primera, que es la que tiene como todos los tragos amargos juntos, y que es la que tiene que enfrentar todos los desafíos y todas las dificultades. Pienso también, digamos, que en términos generales, además de la regularización, el gran elemento integrador en la vida social, sobre todo en las personas adultas, es el trabajo. Y que en la medida en que haya trabajo disponible, idealmente trabajo registrado y demás, el trabajo ha sido lo que históricamente funcionó como elemento de integración de todas las comunidades migrantes, no solo en Argentina, sino en los otros países. O sea, así como la escuela y la escuela pública funciona como el elemento que une a los niños y a las niñas y hace que se conozcan y que establezcan lazos y relaciones que son duraderas, creo que el trabajo es como el equivalente para las personas adultas, ¿no? Y en el mundo contemporáneo, donde el trabajo es tan desigual y desparejo, y donde la pandemia nos mostró el abismo que existe entre el trabajo registrado y el trabajo no registrado, tenemos que hacer todo lo posible para sostener y ampliar y expandir el trabajo registrado. Y en el contexto del trabajo registrado y las personas migrantes, la regularización es el requisito necesario, básico e indispensable, ¿no? Entonces, digamos, si bien la vida de las personas es multidimensional y una se preocupa por un montón de cuestiones, pienso que siempre es importante tener como horizonte la simplificación y la ampliación de los procesos de regularización, porque si eso no está, todo el resto es más difícil. O sea, si eso no está, el trabajo registrado es más difícil, la validación de títulos es más difícil, el acceso a la vivienda es más difícil, etc. Como, si bien la ley argentina asegura un montón de derechos independientemente de la situación migratoria y demás, lo cierto es que la regularización y el trabajo registrado son como las grandes guías, en términos básicos diría para la justicia, ¿no? Y en la medida en que las sociedades son justas, son muchísimo menos, hay muchísimas menos tensiones, muchísimas menos violencia y demás, ¿no? Entonces era simplemente como recuperar un poco esta mirada de largo plazo, ¿no? Porque, digamos,
creo que también hay otra cuestión que para mí es importante siempre tener presente, y es que la movilidad venezolana en los últimos años cambió por completo las dinámicas y las lógicas migratorias en América del Sur. O sea, en América del Sur pasó algo que nunca antes había pasado, para lo cual los estados no estaban preparados, los sistemas migratorios casi no estaban preparados, los sistemas de asilo no estaban preparados y demás, ¿no? O sea, digamos, cambió radicalmente el panorama en el cual estábamos acostumbrados a pensar y a movernos. Y todavía estamos como tanteando el camino y buscando el camino, ¿no? Pero creo que necesitamos mirar la situación contemporánea también con la perspectiva de los 10 o los 15 o los 20 años anteriores y poder mirar toda esa línea de tiempo, ¿no? Que creo que es algo que la urgencia de la movilidad venezolana muchas veces nos hace como perder esa perspectiva. Y ahora, Vincenzo, para la nota positiva. No, me la tiraste abajo, me la tiraste. Cuando hablaste de la movilidad venezolana. A ver, todos mirábamos el tema de las migraciones mirando a Europa. Siempre hemos buscado el espejo en otro lado, ¿no? Mirando a Europa, y veíamos la cantidad de personas que intentaban ingresar a Europa desde África y los que morían en las balsas, y lo veíamos como algo tan lejano. Y lo veíamos como algo tan lejano que sí nos dolía, pero bueno, estaba pasando allá. Hoy día nos pasa a nosotros. Hoy día nos pasa, no digo a los venezolanos, nos pasa a América Latina en general, este tipo de situaciones. Es verdad, la migración venezolana ha sido como ha tenido una efervescencia y una virulencia que nadie esperaba. Es más, ya tenemos los balseros, ya tenemos a esas personas que mueren tratando de llegar a las costas de Aruba, de Trinidad. No son africanos, no están saliendo de Libia, están saliendo de Venezuela. Luego, aquí está bueno que hablemos sobre migración, está bueno que hablemos de números, de estadísticas, de toda esa serie de cosas que enriquecen el panorama. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de personas venezolanas, ecuatorianas, bolivianas, senegalesas, haitianas, etcétera, 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 que tienen necesidades y que esas necesidades deben ser atendidas. También tratemos, y esto lo digo con todo el respeto, de verlos no como un espacio político o politizado o politizable. Tratemos de verlo, repito, como personas que necesitan la asistencia del Estado, de las organizaciones. Y para que todo esto sea posible, miren, Pacto Mundial de las Migraciones, está muy bueno lo que se firmó, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo realidad, que ese pacto mundial de para una migración segura, ordenada y regular, sea como la línea que debemos seguir. La Argentina lo suscribió y lo suscribió con todo. Bueno, vamos a llevarlo adelante, vamos a hacerlo, vamos a acompañar. Para eso tenemos organismos y personas valiosas. Tenemos a Caref, tenemos a la gente de Mendoza, tenemos a Pablo, tenemos la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, OIM, ACNUR, estamos todos los protagonistas y algunos que somos casi mirones desde la barrera, pero que podemos participar también. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y por aquí dice alguien, es necesario verlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Y no hablo de la migración venezolana en particular, hablo de todas las migraciones. Hablo de toda la migración. Mercosur, extracontinental. Tenemos que trabajar y no mirar solo los números. Pensar en que son seres humanos. En que son seres humanos que están padeciendo necesidades por la falta de regularización. Que como bien dice María Inés, hay que verla desde el lado positivo. Va a ir mejorando.
va a ir mejorando. Pero bueno, la queremos ver. Gracias, Vincenzo. Por favor. Bueno, sigo yo, me parece, para que termine Pablo. Dale. Bueno, no sé si queda mucho por aportar. Sí me parece que el trabajo coordinado, organizado y desde la perspectiva de derechos humanos tiene sus frutos. Si no fuese así, todavía seguiría vigente el DNU 7017 y fue derogado. Eso es algo que festejamos y celebramos. Creo que me parece que eso es algo positivo para remarcar hoy. También valorar el espacio donde muchas personas también están participando y agradecerles por poder compartir con Pablo, con Marinés, que la verdad es que los aprecio mucho, y bueno, y con Luciana también y Vincenzo. Muchísimas gracias por tomar en cuenta también la opinión desde acá, desde Mendoza. Gracias, Juliana. No, muy breve, y empiezo por una nota positiva, un poco en la línea de Marinés, aunque ya lo decía como algo negativo, pero yo creo que fue muy positivo lo que dijo, a ver el proceso histórico. La verdad que, bueno, varios de nosotros hemos vivido, no hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Hace 20 años atrás, tener que ir casi a diario a las comisarías de policía a sacar a las personas estaban ahí por ser migrantes, no por otra cosa, ¿no? Y ver cómo llamaban la familia, que habían deportado a tal o cual, ¿no? Lo que era la ley migratoria de la dictadura, y migraciones siendo una maquinaria perfecta de irregularización, ¿sí? O sea, desde ahí hasta el día de hoy, más allá de las diferentes etapas, etcétera, que conocemos muy bien, Argentina ha dado muchos pasos positivos, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de trabajar en otros países de la región, en otras regiones, y cuando uno comparte algunas experiencias y algunos indicadores y resultados que se han dado aquí, te miran con cara, bueno, pero eso pasa por allá, en esos países raros como Argentina. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? Y hay muchas evidencias para mostrar que por ahí es el camino, que se puede fortalecer, que se puede mejorar y que incluso se puede transmitir a otros países de la región u otras regiones. Claro, después está lo que dice Vincenzo, hay retos, hoy hay personas de carne y hueso con nombre y apellido que viven aquí y que o están en situación irregular o que sufren discriminación, maltrato, violencia, explotación, en fin, algunos que son problemas similares a los que el resto de la sociedad o otro sector de la sociedad, otros que son problemas específicos por ser migrantes, con todos los problemas de racismo, de xenofobia que nuestra sociedad ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Entonces hay retos que hay que resolver y por eso tenemos este encuentro, creo, tan positivo, tan constructivo, pensando soluciones, etc. Soluciones, ya hablamos bastante, la integralidad, la mirada integral, incluir otros actores que pueden ser centrales para atender estos desafíos. Algunos están en migraciones, pero muchos otros no tienen que ver con lo que haga o no haga la Dirección de Migraciones, como bien decía Luciana, ¿no? La participación. Argentina tiene un movimiento social organizado en el ámbito migratorio enorme y que ha crecido muchísimo en los últimos 15 años, sobre todo en las propias organizaciones de la población migrante y refugiada. Y creo que hay que seguir fortaleciendo eso y garantizando su plena participación en los espacios. Tenemos un hito que fue la propia ley, pero no solo por la ley en sí, sino que la ley se logró después de 3 años de debate democrático, participativo, donde todos los actores del Estado y de la sociedad han participado, ¿no? Hay que replicar eso para seguir atendiendo los temas pendientes a nivel local, a nivel nacional, etcétera, ¿no? Me parece que hay que pensar en mecanismos estables de participación genuina para estos actores, para ir buscando soluciones paso a paso, ¿no? Y por último, el tema de la narrativa. Me parece que Argentina tiene también la experiencia y la evidencia de sobra, no solo estos últimos 20 años, de 150 años, para llegar a un pacto de Estado contra la xenofobia, un piso mínimo intolerable. Hemos ganado, por ejemplo, en términos de derechos humanos, pisos mínimos. Hoy la sociedad argentina, más allá de los disensos y las discusiones todavía abiertas, ha logrado pisos de los que no se puede bajar, ¿sí? En términos de derechos humanos vinculados a graves violaciones en épocas pasadas, ¿sí? No, hay que lograr lo mismo en términos de xenofobia. Una sociedad receptora de migración hace un siglo y medio no puede tolerar ciertos niveles de xenofobia en representantes públicos o en actores de comunicacionales y sociales. Tenemos que hacer un pacto de Estado para eso, ¿sí? Y sobre todo en el contexto regional que describía Vincenzo. Lamentablemente la región tiene retos inéditos, en parte por lo que es un desplazamiento inédito como la población venezolana,
y en parte por otros procesos, ¿no? Y los propios procesos de desigualdad y de inestabilidad política de la región, ¿sí? Entonces, la xenofobia ha sido utilizado para retrocesos muy preocupantes en la región. Argentina puede acompañar el proceso que revierta eso y que vuelva a las mejores prácticas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo que es un reto enorme, pero que al mismo tiempo creo que tenemos las herramientas trabajando articuladamente con objetivos de corto y largo plazo para responder esos retos. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para agradecer enormemente la invitación. Gracias a ustedes y bueno, un poco recogiendo lo que dice Pablo y desde mi rol como comunicadora, creo que también a los medios de comunicación nos falta muchísimo en esa construcción de narrativa también, ¿no? Somos parte de eso, creo que tendríamos que colaborar un poco más, así que ahí va también la autocrítica para el sector que me toca integrar. Agradecerles mucho el tiempo, la disposición, también que se den estos debates, porque creo que quedaron varios temas ahí flotando que después cada uno irá profundizando por su parte o en grupos. Me parece que fue súper interesante. Perdón a la gente de Ayoka, Mariani, por la organización, porque nos pasamos unos minutos, pero creo que por el debate que se dio valía la pena. Espero que no me reten por eso. Así que muchísimas gracias a todos y ya le dejo la palabra a Mariani para seguir con lo ya pactado.